Bendiciones con todos. Tema 138, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la verdadera familia espiritual, y utilizamos Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50, que dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Finalmente llegamos a los últimos 5 versículos del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Si recordamos un poco, la temática de este capítulo ha girado alrededor de la oposición que Jesús sufrió durante su ministerio. Definitivamente el tiempo de la popularidad del ministerio de Jesús había llegado a su fin y ahora sus enemigos estaban oponiéndose en gran manera. Jesús tuvo que enfrentarse a sus murmuraciones, falsas acusaciones, blasfemias, intenciones de homicidio hacia su persona, y ahora Satanás quiere darle otro golpe poniendo a su familia terrenal en su contra. Sin embargo, nuestro Señor Jesús toma ventaja de esta situación para enseñarnos otra verdad espiritual, la realidad de nuestra gran familia espiritual. La familia de Jesús, Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 48, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. El apóstol Mateo nos dice que mientras Jesús estaba aún hablándole a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera buscándole. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Su familia quería llegar hasta donde Jesús estaba, pero de acuerdo con Lucas no podía hacerlo porque la multitud se los impedía. Dice Lucas capítulo 8, versículo 19 al 20, lo siguiente. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Al verse difícil el acceso de la familia de Jesús hacia él, uno de los que estaban cerca le dijo que sus familiares lo buscaban. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Curiosamente, este versículo 48 no aparece en los textos más antiguos, por lo que algunos eruditos bíblicos afirman que fue introducido posteriormente para dar más sentido a la lectura e interpretación de la historia bíblica. Aunque Mateo no explica la razón de la visita de la familia terrenal de Jesús, algunos comentaristas sugieren que la causa era que pensaban que Jesucristo estaba fuera de sí. Por ejemplo, vemos en Marcos la misma historia donde los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo, y allí, antes de narrar que la familia de Jesucristo había llegado a buscarle, se nos dice que los suyos, posiblemente su familia y sus amigos, creían que estaba fuera de su juicio mental. Miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículo del 20 al 22. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Seguramente su familia terrenal creía que Jesús estaba fuera de su juicio y necesitaba ayuda, por lo que querían llevárselo a un lugar apartado para darle la asistencia necesaria. El hecho de que su propia familia no creyera en él
era algo que Satanás usaba para atacar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que no solo tenía que lidiar con las acusaciones, murmuraciones y amenazas de los fariseos, sino también con la incredulidad de su familia. De hecho, aún sus propios vecinos que lo habían visto crecer en Nazaret no creyeron en él. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sin embargo, esto no detuvo a Jesús, ya que estaba consciente de su misión en la tierra, y para nosotros debe ser un ejemplo de perseverancia, ya que Satanás se opondrá a que llevemos una vida cristiana agradable delante de Dios, y en algunas ocasiones hasta nuestra familia podría ser una causa de oposición. Pero debemos esforzarnos y confiar en el Señor. La verdadera familia en la fe. Mateo capítulo 12, versículo 49 al 50 dice: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una vez más, nuestro Señor Jesús toma ventaja de la situación que se presenta para enseñar una verdad espiritual. Uno de los que están entre la multitud le dijo a Jesucristo que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo. Pero él pregunta: ¿quiénes son realmente su familia? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aunque Jesús tenía una familia terrenal, lo que quería decir es que existe una familia espiritual a la cual él pertenece. Pero, ¿quiénes son los que pertenecen a la familia espiritual? El Señor lo responde. Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Su familia espiritual son todos sus discípulos, es decir, todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre Celestial. Para llegar a ser parte de esta familia espiritual es necesario nacer de nuevo, ya que con eso no solo nos hacemos herederos de la vida eterna, sino también hijos de Dios y por ende miembros de una gran familia espiritual. Escucha lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El mismo apóstol Juan nos dice que este nuevo nacimiento es el resultado de la operación sobrenatural de Dios, el cual nos engendra a una nueva vida en el Espíritu. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículos de 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De acuerdo a estos versículos, el verdadero Hijo de Dios es aquel que en arrepentimiento de sus pecados se acerca a Jesús para hacerlo Señor y Salvador de su vida. Esto no es una cuestión de religión o de creer que todos los seres humanos creados por Dios somos sus hijos, sino tiene que ser el resultado de una auténtica conversión de las tinieblas a la luz.
Por esto Jesús dijo que los verdaderos familiares espirituales serían aquellos que se caracterizan por hacer la voluntad del Padre. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En este sentido, hacer la voluntad del Padre implica vivir santa y piadosamente, teniendo fe en Jesús y amando a nuestros hermanos como verdaderos hijos de Dios. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículos del 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y finalmente, como hijos de Dios tenemos la confianza de acercarnos a su presencia como un hijo lo hace con un padre amoroso, y venimos a ser herederos de todas sus promesas. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8 versículos del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como cristianos, todos pertenecemos a una numerosa familia espiritual. Como hijos de Dios, todos estamos unidos a una misma fe salvadora y herederos de la vida eterna. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosa, ¿no? Lo importante que es ser hijo de Dios. Lo importante que es ser parte de esta familia espiritual que es inmensa. Tenemos familiares, hermanos en todas partes del mundo. Y esa familia espiritual va a continuar en la eternidad. Es más, nuestros familiares, nuestros amigos, ¿sí? Cuando vienen a Cristo se convierten en nuestra familia espiritual. Y eso es lo que queremos, que todos acepten al Señor, reconozcan al Señor Jesucristo como único Salvador y lo acepten en su corazón y sean parte de esa familia espiritual maravillosa, donde somos coherederos con Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendita sea, Padre. Hazla germinar en cada uno de los oyentes, Señor. Al mismo tiempo que te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades que son maravillosas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús alabamos y glorificamos tu nombre. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios también. Sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos aplicando en nuestra vida y sigamos reenviando a otras personas también para que otras personas también sean parte de la familia espiritual, la familia eterna. Bendiciones, que tenga un excelente día.